Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión traigo la clase del sistema glandular, la cual la tuve que dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a revisar hipotálamo, hipófisis, tiroides y paratiroides. Y en la segunda parte, las restantes. Esto es dentro de la clase de morfología y función. Comenzamos. Para iniciar el tema del sistema glandular, tenemos que hablar del sistema endocrino y empezar a decir las principales definiciones. Entonces tenemos que la endocrinología es la ciencia que estudia la estructura y función de las glándulas endocrinas y el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Los sistemas nervioso y endocrino están coordinados en un supersistema entrelazado que se va a llamar sistema neuroendocrino. A ciertas partes del sistema nervioso, como por ejemplo voy a mencionar al hipotálamo, estimulan o inhiben la liberación de hormonas y a su vez las hormonas van a promover o restringen la generación de impulsos nerviosos. Bien, en muchos libros se refiere al sistema endocrino cuando solamente se habla de las glándulas de secreción endocrina, o sea, las que vierten el producto de su secreción, que reciben el nombre de hormonas, hacia el líquido intersticial y luego el líquido intersticial, de ahí pasan a los vasos sanguíneos y de ahí al torrente sanguíneo. Por eso se llaman endócrinas, en referencia hacia adentro del torrente sanguíneo. Pero resulta ser que hay ciertos tejidos que sin ser glándulas producen hormonas, entonces se le va a llamar entonces sistema glandular. En esta imagen estamos viendo la localización de algunas de las glándulas. En el cerebro, por ejemplo, en el encéfalo, en la parte llamada diencéfalo vamos a encontrar pues el hipotálamo, vamos a encontrar la glándula hipófisis y la glándula pineal. En el cuello vamos a tener la glándula tiroides y en la cara posterior de la glándula tiroides se encuentran las 4 glándulas paratiroides. Aquí bajamos ya lo que es cavidad abdominal. En región retroperitoneal vamos a encontrar ambos riñones y encima de ellos están las glándulas suprarrenales. Por atrás, perdón, del estómago vamos a tener el páncreas, que es una glándula de secreción mixta, lo cual quiere decir que va a secretar tanto hacia adentro de la sangre como hacia afuera de la sangre por medio de un conducto y por ahí va a enviar sus enzimas. Por la sangre va a enviar la insulina y glucagón y por los conductos manda enzimas pancreáticas. Luego bajamos a las gónadas, que son pues en varones los testículos, en mujeres los ovarios. Y aquí, en esta parte, vamos a tener lo que es el timo, que tiene una mención especial, y algunas mucosas, tejidos, etcétera, que también van a producir hormonas, sin ser glándulas. Es por eso que en vez de llamar ya sistema endocrino, le vamos a llamar sistema glandular. Bueno, el cuerpo posee dos tipos de glándulas principales, las cuales estoy aquí mostrando en forma de dibujo. Esta es una glándula exócrina. La palabra exo, secretan por conductos que llevan las secreciones a cavidades corporales, al interior de un órgano o a la superficie externa del cuerpo. Por ejemplo, glándulas del sudor, glándulas sebáceas, las glándulas mucosas, por ejemplo, del estómago, la glándula gástrica produce todas las celulitas que están alrededor, recuerda las células parietales, las células principales, las células del fondo, van a producir entre todos los componentes del jugo gástrico y lo vierten por un poro, por un conducto hacia adentro de un órgano. En cambio, la glándula endocrina, la palabra endo significa hacia adentro, secretan sus productos que se van a llamar hormonas en el líquido intersticial que va a bañar a las células secretoras
no lo vierte por conductos como estas, sino que es directamente hacia el líquido intersticial y luego del líquido intersticial difunde hacia dentro de los capilares sanguíneos y de ahí se transporta por la sangre y ya llega a ser su función. Y luego tenemos las glándulas mixtas que van a tener actividad doble. Pueden hacer una actividad endocrina y una exócrina al mismo tiempo, como es el caso del páncreas. Su actividad endocrina, por poner ejemplos, produce la insulina, que se encarga de ayudarle a las células a incorporar el azúcar, la glucosa, y su secreción exócrina, pues son las enzimas pancreáticas, amilasa y lipasa, que se vierten por medio de un conducto hacia la ampolla de váter al duodeno para la digestión de las grasas. Bien, vamos a empezar con las glándulas endocrinas y entonces van a ser hipófisis en el encéfalo, tiroides en el cuello, paratiroides por detrás de las tiroides, suprarrenales y la pineal que también está en el encéfalo. Además, varios órganos y tejidos tienen células que secretan hormonas sin ser glándulas exclusivamente endocrinas. Por ejemplo, el hipotálamo que se encuentra en el encéfalo, el timo que se encuentra aquí en tu tórax, el páncreas, como lo estuvimos mencionando, los ovarios, testículos, los riñones propiamente dichos, ellos también secretan, el estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón. Ahorita te vas a maravillar lo que hace la aurícula derecha, el tejido adiposo y la placenta. Sin ser glándulas, producen hormonas. Bien, vamos a empezar por el hipotálamo. Durante mucho tiempo, hasta en los libros que yo estudié, ya llovió, se decía que la glándula hipófisis, en la cual también le llaman pituitaria, pero yo le voy a llamar hipófisis para fines de examen. Se decía que la glándula hipófisis era la glándula maestra, puesto que controlaba el resto de las glándulas endocrinas. Pero resulta ser que la glándula endocrina maestra tiene a su vez un maestro, que es el hipotálamo. Quiere decir que el hipotálamo va a controlar las secreciones de la hipófisis. ¿Ok? Entonces, esta pequeña región del encéfalo llamado hipotálamo es el principal centro de integración entre los sistemas nervioso y el endocrino. Recibe impulsos de otras regiones encefálicas, entre ellas el sistema límbico, de la corteza cerebral, del tálamo y sistema de activación reticular, así como señales sensoriales de órganos internos y de la retina. Entonces el hipotálamo recibe información del sistema nervioso y es el que une el sistema nervioso con el glandular y entonces se llama sistema neuroendocrino. Bien, entonces el hipotálamo se encuentra en el diencéfalo, abajo del tálamo, este vendría siendo el hipotálamo y está conectado con esta glándula que se llama hipófisis. Las experiencias dolorosas, estresantes y emocionales producen cambios en la actividad hipotalámica. A su vez, el hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo y regula la temperatura corporal. De hecho, se dice que es el termostato de nuestro cuerpo. Esto lo puedo preguntar en el examen. Regula la temperatura corporal, la sed, el hambre, el comportamiento sexual y reacciones defensivas, como las reacciones de miedo o de ira. Aquí debe decir ira. Corríjanlo, por favor. No solo es un importante centro regulador del sistema nervioso, el hipotálamo, sino que también es una glándula endocrina demasiado importante. Las células del hipotálamo van a sintetizar por lo menos 9 hormonas diferentes y la hipófisis otras 7.
Entonces, entre estos dos vamos a tener una buena cantidad de hormonas. Conjuntamente entre el hipotálamo y la hipófisis, las o sus hormonas van a desempeñar funciones decisivas en la regulación de casi todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis. ¿Por qué? Pues porque el hipotálamo controla las secreciones de la hipófisis, que a su vez ella tiene impacto sobre las glándulas tiroides, suprarrenal, testículos, ovarios, glándula mamaria, el factor de crecimiento de los huesos, el páncreas, etcétera. Bien, vamos a hablar sobre la hipófisis. Otra vez nos localizamos aquí en el diencéfalo, este huevito que está aquí en el centro, ese es el tálamo, y aquí abajito lo vamos a hacer grande. Entonces aquí se mira el tálamo, del tálamo cuelga la hipófisis. Y entonces la hipófisis es esta estructura que tiene dos lóbulos. La hipófisis es una estructura en forma de chícharo que mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Está situada dentro de la estructura que posee el esfenoides, que se llama silla turca, y se encuentra unida al hipotálamo por medio del infundíbulo. Aquí mira, dice infundíbulo. Este es el hipotálamo, esta es la hipófisis, entonces el infundíbulo es una especie de tallo de donde cuelga. La hipófisis va a tener dos porciones separadas anatómica y funcionalmente. Esto quiere decir, son diferentes en forma y estructura y también hacen distinta función. El lóbulo anterior, si tú te colocas en posición anatómica, la que queda hacia enfrente, ese es el lóbulo anterior, se le conoce como adenohipófisis. Aunque no venga aquí escrito y yo te estoy diciendo que esto se llama adenohipófisis, te lo puedo preguntar como adenohipófisis en el examen. Adeno quiere decir glandular, quiere decir que el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis es la porción glandular, mientras que la parte posterior, el lóbulo posterior, recibe el nombre de neurohipófisis, porque esta es la parte nerviosa. Entonces, lóbulo anterior o adenohipófisis es el más grande, comprende aproximadamente el 75% del peso total de la glándula. Se desarrolla como una excrescencia del ectodermo a nivel embrionario, llamada bolsa hipofisiaria, y nace en el techo de la boca del embrión. El lóbulo posterior o neurohipófisis es una protuberancia que procede del ectodermo, del mismo disco embrionario de donde proviene el sistema nervioso central. Entonces, es un primordio neurohipofisiario. Va a tener contenidos nerviosos, va a tener axones y terminales axónicas de más de 10.000 neuronas. Su cuerpo se localiza en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Aquí arriba van a estar los somas, o sea, los cuerpos de las neuronas con sus dendritas, y los axones o fibras nerviosas van a bajar. Aquí están los núcleos, ¿te fijas? Supraóptico y paraventricular, y bajan y las fibras se quedan aquí en la parte nerviosa, que es el lóbulo posterior de la hipófisis. Las terminaciones axónicas del lóbulo posterior guardan relación con una neuroglia especializada llamada pituicitos, refiriéndose a pituitaria. Hay una tercera región, que es el lóbulo mediano, que va a estar exactamente dividiendo a los dos. Pertenece, ese lóbulo intermedio o mediano, le pertenece al lóbulo anterior, es como su parte posterior.
pero se atrofia durante el desarrollo fetal y deja de existir como un lóbulo separado en los adultos. Sin embargo, algunas de sus células emigran a partes adyacentes del lóbulo anterior y persisten en él. En algunos libros a esta parte le llaman pars intermedia. Nosotros le vamos a llamar lóbulo mediano. Vamos ahora a revisar en específico el lóbulo anterior de la hipófisis, o también llamada adenohipófisis. Adeno-glándula, es la hipófisis glandular. El lóbulo anterior de la hipófisis o adenihipófisis va a secretar las hormonas que regulan una gran cantidad de actividades de nuestro cuerpo, que pueden ir desde el nacimiento hasta la reproducción. La liberación de estas hormonas pueden estimular a otras hormonas liberadoras o la inhiben algunas hormonas inhibidoras. Entonces también este lóbulo está a expensas de si llegan para estimularlo o para inhibirlo. Bien, y estas vienen del hipotálamo. Hay que recordar que el hipotálamo va a controlar a la glándula maestra, porque este es el gran maestro. Entonces el hipotálamo va a decir, va a estimular o va a inhibir a la parte anterior de la hipófisis para que secrete o no secrete sus hormonas que van a estimular a las diferentes hormonas. Muy bien. Las hormonas hipotalámicas, una vez que llegan para estimular o inhibir, llegan al lóbulo anterior de la hipófisis por medio de un sistema portal, el cual transporta sangre entre las redes de capilares sin que pase por el corazón. Lo normal es que la sangre salga del corazón y circule de las arterias a los capilares y de los capilares a las venas y de ellas regresen al corazón. Pero como el lóbulo anterior de la hipófisis va a tener su propio sistema portal, no se va a ir al corazón, sino que aquí se va a hacer todo. Entonces, el sistema portal hipofisiario, vamos a analizarlo. Aquí hay un sistema porta hipotálamo hipofisiario que se encuentra aquí arriba y aquí tenemos otro más abajito. Te fijas que aquí hay neuronas, están sus somas, sus dendritas, ¿verdad? Aquí está la arteria hipofisiaria superior, o sea, llega una arteria. Vamos a analizarlo. El sistema portal hipofisiario. En él, la sangre fluye de la eminencia media del hipotálamo, esta es la eminencia media, hacia la hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces, eminencia media del hipotálamo, que sería esto, de ahí pasa al infundíbulo, que es aquí como un cuello de botella, y de allí al lóbulo anterior. Y lo hace principalmente por varias arterias hipofisiarias superiores. Estos vasos son ramas, provienen de la arteria carótida interna y de la comunicante posterior. Las arterias hipofisiarias superiores, ellas que vienen directamente de la carótida interna, van a formar este plexo primario del sistema portal hipofisiario. Este de aquí arriba se llama plexo primario, mucho ojo, que es una red de capilares en la base del hipotálamo. Cerca de la eminencia media, en el plano superior al quiasma óptico, hay dos grupos de neuronas especializadas. Una son las células neurosecretoras y ellas van a secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas en el plexo primario. Entonces, estas células neurosecretoras hipotalámicas, que son estas neuronitas, van a secretar las hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas y van a vertirla aquí al plexo primario del sistema portal hipofisiario. Aquí tengo otra imagen. Aquí están las
fibras, las neuronas neurosecretoras, lo mandan aquí a lo que es el sistema portal hipofisiario. Estas sustancias se sintetizan en el pericardio de la neurona, o sea, en el cuerpo de la neurona, se emparcan en forma de vesículas, llegan a las terminales axónicas y el arribo de impulsos nerviosos a dichas terminales estimula que se liberen, o sea, la exocitosis de las vesículas, tras de lo cual estas hormonas ya liberadas van a pasar al plexo primario. Desde el plexo primario, la sangre drena en las venas porta hipofisiarias que van rumbo al infundíbulo. Vámonos, pues este es el primario, rumbo al infundíbulo. Y en el lóbulo anterior de la glándula, estas venas se dividen y forman otra red de capilares. Este se va a llamar plexo secundario. Este es el plexo primario y este es el secundario. ¿Entendieron? Plexo primario en la base del hipotálamo, dado por las arterias hipofisiarias superiores que provienen de la arteria carótida interna. Las neuronas, las células neurosecretoras, vierten aquí sus hormonas y luego las mandan por las venas portales hacia el plexo secundario. El plexo secundario, que es el que está más abajo, ya exclusivamente dentro del lóbulo anterior, esta vía permite directamente que las hormonas del hipotálamo actúen de manera rápida en las células del lóbulo anterior, de la hipófisis, y las hormonas que secreta el lóbulo anterior de la hipófisis pasan al plexo secundario y de ahí a las venas hipofisiarias para ser distribuidas hacia los órganos o tejidos blancos de todo nuestro cuerpo. Entonces, desde aquí van a salir las hormonas que produce el lóbulo anterior de la hipófisis. Aquí te puse un cuadrito, dice las hormonas hipotalámicas neurosecretoras se elaboran en el hipotálamo, ya lo sabemos. Estas hormonas se almacenan en la eminencia media, ya lo sabemos. Estas hormonas pasan al plexo primario. Estas hormonas las pasan por medio de las venas portales al plexo secundario y las hormonas que salen de la sangre para inhibir o estimular a las células del lóbulo anterior y luego de allí salen hacia el cuerpo. Entonces, las 7 hormonas principales que se van a secretar en el lóbulo anterior, de las 7 que secretan los 5 tipos de células del lóbulo anterior de la hipófisis, son las siguientes. O sea, hay 5 tipos de células que van a producir 7 tipos de hormonas. Vamos a empezar a ver 2 de las 7. La hormona de crecimiento, que se llama hormona del crecimiento humana, o también recibe el nombre de somatotropina. Esta es secretada por las células somatotrofas. Estas células somatotrofas son una de las 5 tipos de células que viven adentro del lóbulo anterior de la hipófisis. Secretan esta hormona y esta hormona del crecimiento estimula tejidos para la secreción de factores de crecimiento insulinoides, que así se llaman, los cuales son hormonas que estimulan el crecimiento corporal general y regulan ciertos aspectos del metabolismo. La segunda, que es la hormona estimulante de la tiroides o conocida como tirotropina. TSH son las siglas en inglés. Hormona estimulante de tiroides. Su nombre lo dice, ¿no? Regula las secreciones y otras actividades de la tiroides. Y este es el segundo de los 5 tipos de células. Y estas son las células tirotrofas. Entonces ya llevamos 2 células somatotrofas que hacen la somatotropina u hormona del crecimiento y las células tirotrofas que son las que liberan la hormona tirotropina o estimulante de tiroides.
Entonces ya llevamos 2 de 7 hormonas y 2 de 5 tipos de células. La tercera es la hormona folículo estimulante, sus siglas en inglés, hormona estimulante del folículo, hormona folículo estimulante. Esta es secretada por otro tipo de células que se llaman gonadotrofas. Tiene efectos sobre las gónadas, estimula la secreción de estrógeno y progesterona para la maduración de los ovocitos secundarios en los ovarios y la secreción de testosterona y producción de espermatozoides en los testículos. Entonces, estimulan a las gónadas. Es el tercer tipo de célula de secretoras de la adenohipófisis. Número 4, la hormona luteinizante, sus siglas en inglés, hormona luteinizante, lo mismo que la folículo estimulante. Es secretada por las células gonadotrofas. La prolactina, con sus siglas en inglés, inician la producción de leche en las glándulas mamarias tras su liberación por las células lactotrofas. Aquí está otro tipo de células, lactotrofas. Y finalmente la hormona adenocorticotrópica o corticotropina y sus iniciales en inglés, ACTH. Esta es sintetizada por el último tipo de células que se llaman corticotrofas y estas estimulan la secreción de glucocorticoides en la corteza de la glándula suprarrenal y algunas de estas células, que son restos del lóbulo mediano de la glándula hipófisis, también secretan la hormona estimulante de los melanocitos para la síntesis de melanina y sus siglas en inglés. Bien, entonces seguimos en el lóbulo anterior de la hipófisis. Las hormonas que secretan, que fueron 7, influyen a otras glándulas endocrinas. Y entonces se llaman hormonas trópicas o tropinas. Así se les llama a las hormonas que influyen otras glándulas endocrinas. Y entonces tenemos el ejemplo. La hipófisis influye sobre las gónadas, entonces se llaman gonadotropinas. Y ya vimos que son la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Regulan la función de las gónadas. La tirotropina estimula la actividad de las tiroides. Te fijas que todas terminan en tropina y la corticotropina actúa en la corteza suprarrenal. Entonces aquí en esta imagen tenemos a la glándula hipófisis con su lóbulo anterior muy grande. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí están todo lo que acabamos de hablar. Vamos a ver el lóbulo posterior, también conocido como neurohipófisis. Entonces, vamos a ver la imagen. Hace ratito revisamos esta, que es la parte anterior, plexo hipofisiario primario, secundario. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la parte posterior, que es más pequeña y va para atrás. Aquí te fijas que también hay otro plexito. Bien, el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis no sintetiza hormonas, pero sí almacena y libera 2 hormonas. Las almacena y luego las libera, pero el lóbulo posterior no las produce. Consta de pituicitos y terminales axónicas de las neuronas secretoras hipotalámicas. Así como hay para el lóbulo anterior, también hay para el lóbulo posterior. El pericarión, o sea, el cuerpo y el núcleo de estas células se localizan en los núcleos iguales, paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Sus axones forman el haz espinotalámico hipofisiario que comienza en el hipotálamo y termina cerca de los capilares sanguíneos de la neurohipófisis. 2 distintos tipos de células neurosecretoras producen 2 hormonas. La oxitocina, con sus siglas en inglés, y la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina. Entonces, lóbulo posterior, asócialo con
oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética. Y al óvulo anterior con las otras 7 que acabamos de mencionar. Seguimos en el lóbulo posterior. Estamos aquí ubicados. Aquí están las células neurosecretoras hacia el lóbulo posterior o neurohipófisis. Después de su producción en el pericardio de las células neuronas secretoras, la oxitocina y la hormona antidiurética se empacan en vesículas que se mueven por transporte axónico, bajan por los axones, hacia las terminales axónicas de la neurohipófisis, impulsos nerviosos que se propagan por los axones y llegan a dichas terminales, van a hacer que se exociten o se liberen esas vesículas secretoras. La arteria hipofisiaria inferior, que también es una rama, aquí está, de la arteria carótida interna, distribuye la sangre en la neurohipófisis que se va a vaciar en el plexo del tallo infundibular, que va a ser una red de capilares que va a recibir a la oxitocina que proviene de estas células neurosecretoras, se reciben aquí en el plexo del tallo infundibular y también, así como llega la oxitocina, llega la antidiurética, que también se llama vasopresina. Y desde el plexo del tallo infundibular, las hormonas van a pasar a las venas posteriores hipofisiarias para su distribución en las células blancos, a donde va a ir a hacer su trabajo. Entonces, fíjate, para la adenohipófisis, quien provee la sangre es la arteria hipofisiaria superior, y para la neurohipófisis es la arteria hipofisiaria inferior, ambas provenientes de la arteria carótida interna, que a su vez proviene directamente del corazón, así cerquitita. Sale como arteria carótida común, se divide en interna y externa. La externa se va por fuera, la piel, los músculos de tu cabeza, y la interna se mete a darle todo al cerebro y al encéfalo. Bien. Seguimos en el lóbulo posterior. La oxitocina tiene 2 tejidos blancos durante el parto y después de este, que van a ser el útero y los senos maternos. ¿Ok? Aquí está aquí el hipotálamo, aquí está la neurohipófisis, aquí se está liberando la oxitocina. La oxitocina va directamente a las células contráctiles del útero. Durante el parto estimula la contracción de las células del músculo liso del cuerpo uterino, de la pared uterina, y tras él la expulsión o descenso de la leche en las glándulas mamarias, en respuesta al estímulo de succión del recién nacido o lactante. Entonces, cuando el recién nacido empieza a succionar el pezón materno, se manda el mensaje, un mensaje nervioso de succión que llega, estimula las neuronas productoras de oxitocina, la mandan a la neurohipófisis, sale por las venas y llega directamente a la glándula mamaria para la producción de leche. Y también, una vez que la mujer tuvo el parto, ayuda a que el útero involucione, o sea, había crecido para alojar a un producto, un feto de 9 meses, 40 semanas, y cuando sale, el útero tiene que volver a su forma normal por medio de contracciones, gracias a la ayuda de la oxitocina. La hormona antidiurética, que la secreta la hipófisis posterior, es una sustancia que disminuye la producción de orina. Esa es su función. La hormona antidiurética hace que los riñones regresen más agua a la sangre y se reduzca el volumen de orina. En ausencia de esta hormona, el gasto urinario puede aumentar de 1 a 2 litros normales, que es lo que secretamos en la diuresis, a casi hasta 20 litros. Entonces, las personas que no están secretando la hormona antidiurética
Pueden orinar hasta 20 litros de orina al día, en vez de 1 o 2, que es lo normal. Además, la hormona antidiurética reduce la pérdida de agua durante la sudoración y provoca constricción de las arteriolas, lo cual incrementa la presión arterial. Por eso recibe el nombre de vasopresina. La antidiurética también se le conoce como vasopresina, ¿verdad? Porque hace que se constriñan las arteriolas. La hiposecreción, o sea, secreción pobre de hormona antidiurética o disfunción de sus receptores va a causar la diabetes insípida. No tiene nada que ver con la diabetes que conocemos, que se llama diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. La diabetes insípida se llama así, porque antes asociaban que las personas diabéticas en tiempos muy atrás, pues los médicos de aquellos tiempos olían la orina y la probaban. Inclusive decían, cuando eres diabético tiene un olor a acetonas, o sea, huele como a jugo de manzana, la orina del diabético. Y entonces, cuando tenían la orina demasiado diluida, que había mucha agua, la orina no olía a nada y tampoco sabía nada, por eso le llamaban diabetes insípida. Bien, vamos a continuar ahora con la glándula tiroides. Nos bajamos hacia la región anterior del cuello. Aquí le estamos viendo, esta estructura es la laringe, aquí están los cartílagos de la laringe. Este es el cartílago tiroides, que es el más grande, termina en un pico, y ese forma la nuez o manzana de Adán. Justamente abajo está la glándula tiroides, y esta es la tráquea. La glándula tiroides es una glándula que tiene forma de mariposa, que está unida en su centro por una estructura más angosta llamada istmo. Y cada lóbulo pues se llama el lóbulo lateral izquierdo y lóbulo lateral derecho. Algunas personas tienen el lóbulo piramidal, que es este piquito que va en medio. No todos, o sí lo tenemos, pero muy achatado y entonces pasa desapercibido. Y ese recibe el nombre de lóbulo piramidal. La tiroides va a tener un peso aproximadamente de unos 30 gramos y flujo sanguíneo abundante de unos 80 a 100 mililitros por minuto. Aquí estamos viendo otra imagen, en donde de aquí de la tiroides sale la flechita para ver el tipo de células y estructuras que tiene adentro la glándula tiroides. La mayor parte de la tiroides se va a componer microscópicamente de sacos esféricos que se van a llamar folículos tiroideos. Son todos estos circulitos. Entonces, la pared y capa de cada folículo consta principalmente de células foliculares, la mayoría de las cuales se extienden hacia la luz, hacia el espacio interno de cada folículo. Y cuando las células foliculares están inactivas, su forma es escamosa, o sea, están aplanadas. Pero el efecto estimulante de la hormona estimulante de la tiroides, que viene directamente de la hipófisis, hace que se vuelvan como cubitos o cuadraditas o en forma de cilindro y ya van a tener actividad secretora. Estas células foliculares, que son estas amarillitas que ves ahí con su núcleo adentro, van a producir dos hormonas tiroideas. Uno, la tiroxina, que se abrevia como T4, con mayúscula, T4, tetrayodotironina. Tetra se refiere al 4, que posee 4 átomos de yodo. Y la triyodotironina, o T3, que tiene 3 átomos de yodo. Unas cuantas células parafoliculares, observa la célula parafolicular, son esas que están fuera de lo que es el círculo. Ahí se mira una, aquí se mira otra. Las células parafoliculares también se les conoce como células C. Pueden estar dentro de un folículo o entre los folículos y estas células van a producir la calcitonina, que es la hormona que va a regular la homeostasis del calcio. Bien, en este cuadro comparativo te estoy poniendo las hormonas tiroideas
Aquí dice hormona, aquí puse las dos. Las hormonas tiroideas que producen las células foliculares, que son la T3 y la T4, y las hormonas que producen las células parafoliculares, que es la calcitonina. Las acciones y la regulación de su secreción. Bien, entonces, las acciones principales de las hormonas tiroideas se van a referir específicamente al metabolismo basal. Estimulan la síntesis de proteínas, incrementan el consumo de glucosa en la producción de ATP, incrementan la lipólisis, intensifican la excreción de colesterol en la bilis, aceleran el crecimiento corporal y contribuyen al desarrollo del sistema nervioso. ¿Cómo se regula su secreción de estas hormonas tiroideas T3 y T4? La secreción aumenta por efecto de la hormona liberadora de tirotropina, que proviene de la hipófisis, estimula a su vez la secreción de tirotropina en respuesta a la concentración baja de hormonas tiroideas, índice metabólico bajo, catarro común, embarazo y estancia a grandes altitudes. Cuando tú vas a lugares que están muy por arriba del nivel del mar, como es la Ciudad de México, vas a tener una secreción aumentada por efecto de esta hormona. La secreción de hormona estimulante de la tiroides y de la tirotropina, que es liberadora, se inhibe en respuesta a los valores altos de hormonas tiroideas, y los niveles altos de yodo suprimen la secreción de T3. Para la calcitonina, sus acciones principales es reducir los niveles en sangre de los iones de calcio y fosfato al inhibir la resorción por parte de los huesos y acelerar la captación de calcio y fosfatos en la matriz ósea. Recuerden cuando vimos ahora sí que lo que fue el metabolismo del hueso. Y la regulación de la calcitonina, la concentración alta de iones de calcio, estimula su secreción, y baja cantidad de iones de calcio inhibe la secreción de calcitonina. Nos pasamos a la glándula tiroides, paratiroides. Bien, observa, esta es la glándula tiroides, pero está vista por la parte de atrás. Haz de cuenta, está colocada en tu cuello, la sacamos y la volteamos para ver qué hay, la cara que no vemos a simple vista. Tiene estas 4 estructuras amarillitas, que son las glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores. Las glándulas paratiroides son 2 pequeñas masas redondeadas que se comparan como una lenteja. Están en la cara posterior de los lóbulos laterales de la tiroides, en sus polos. Por lo regular, una paratiroide superior y otra inferior en cada lóbulo. En lo microscópico, aquí estamos viendo, fíjate, esta es una tiroides y la flecha dice lo que acabamos de ver, que la tiroides tiene células foliculares que producen las hormonas y las parafoliculares que producen la calcitonina. Pero aquí donde estamos viendo estas estructuras aquí en verdecito que corresponden a estas amarillitas, esas son las glándulas paratiroides. Entonces saca la flechita y vemos que es una estructura diferente a la tiroidea, en donde aquí van a existir 2 tipos de células epiteliales. Unas son las células principales, son las más numerosas y la fuente más importante de hormona paratiroidea. A la hormona paratiroidea también se le conoce como paratormona. Y el segundo tipo de células son las células oxifílicas, y de ellas, que son estas grandototas, se desconoce su función. Entonces, todo queda en la célula principal, que son las cafecitas, que son más abundantes. Y ellas secretan la hormona paratiroidea o paratormona. Aquí están las funciones principales y la regulación de la hormona paratiroidea, de las células principales. Sus acciones principales aumentan los valores en sangre del ion calcio y el ion magnesio, mientras que disminuye los de fosfato. Aumenta la absorción de iones de calcio y magnesio de los alimentos.
Incrementa la resorción ósea que llevan a cabo los osteoclastos. Aumenta la resorción de iones calcio y excreción de fosfato de los riñones y estimula la formación de calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Su nombre es 1,25-dihidroxivitamina D3. ¿Cómo se regula la hormona paratiroidea? Pues cuando hay concentraciones de calcio bajo, se produce, o sea, se estimula su secreción, y cuando la calcemia es alta, se inhibe su secreción. Hasta aquí llegamos con respecto al sistema glandular. Esta fue la primera parte. Busca la segunda, donde continuamos. Estas son las referencias bibliográficas. Si tú tienes necesidad de ampliar tus conocimientos, puedes consultarla o escríbeme para recomendarte otros autores. Gracias por llegar al fin de esta presentación y nos vemos en la segunda parte del sistema glandular.